Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te cubre en este día y siempre. Feliz y bendecido día, que la gracia y misericordia de Dios sea derramada sobre tu vida y sobre la vida de tus seres queridos. Apocalipsis 16, verso 2 en adelante, en esta porción de la palabra, podemos encontrar otra de las profecías que Dios nos muestra, que Dios nos revela, que ha sido manifiesta para estos tiempos de apostasía. La palabra del Señor nos dice que el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Cuando Dios nos habla de este río, cuando Dios nos habla de estas aguas, de estos ángeles, de estas copas que fueron derramadas sobre el gran río Éufrates, Dios nos está hablando de un acontecimiento que ocurrió en lo espiritual. El hombre que vive carnalmente, humanamente, el hombre que vive en lo natural, no puede presenciar las situaciones espirituales. Dios formó y Dios creó especialmente al hombre para que viviera en el espíritu. Hay personas, según el cuerpo de Cristo, según los ministerios que Dios entregó, hay personas a las cuales Dios le ha dado visiones para estos tiempos de apostasía. Cuando Dios nos dice que el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente, todo esto sucedió en lo espiritual. Todo este acontecimiento lo recibió algún ser humano, el cual Dios escogió para estos tiempos de apostasía, para que éste recibiera esta visión espiritual. Ahora, toda la revelación que Dios nos trae a través de su palabra para estos tiempos de apostasía es manifiesta según el tiempo de Dios a los hombres que Dios ha escogido para estos tiempos de apostasía, para que estos revelen la palabra del Señor, para que estos hablen de los acontecimientos que han de venir, acontecimientos que ya están ocurriendo. Esta profecía, la cual Dios nos trae en Apocalipsis 16, está en cumplimiento hace un tiempo. Los reyes de todo el mundo fueron reunidos para la gran batalla del día del Señor, para la gran batalla del Dios Todopoderoso. Ahora, no podemos olvidar que Dios es espíritu. No podemos olvidar que solo la palabra de Dios sería la ayuda para el hombre. Lo único que puede derribar a un espíritu, lo único que puede hacerle guerra a un espíritu es la palabra del Señor. La palabra del Señor, Dios la formó y Dios la creó para que alimentara el espíritu del hombre. Ser humano que se alimenta del mundo, trabajando en algún ministerio que le pertenezca al Señor,
no puede enfrentar a un espíritu. ¿Qué pasaría con este ser humano si tiene este comportamiento para estos tiempos de apostasía? Dios llama a sus ministerios a vivir bajo santidad. Dios llama a sus ministerios a vivir bajo santidad. Si no hay santidad en el cuerpo del hombre, el cual es templo del Espíritu Santo, y este hombre, este ministerio, tiene un llamado de sacerdote, de levita, puede que sea de evangelista, este no puede derribar ningún espíritu con la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque no anda conforme a como Dios quiere que éste camine. Dios nos dice que para estos tiempos de apostasía, esta reunión espiritual es una guerra. El mundo espiritual, aquel que viene de Dios, y el mundo espiritual, aquel que viene de Satanás. Lo voy a volver a repetir. Hay espíritus que vienen de Dios y hay espíritus que vienen de Satanás. Esta guerra es espiritual. El hombre creado por Dios fue formado y creado para trabajar en el espíritu un 100%. Nadie que Dios llama a trabajar en su obra puede vivir en la carne y trabajar en la carne para Dios. Nadie que trabaja para Dios puede vivir en la carne y trabajar en la carne para Dios. Dios nos dice que Satanás se sienta con facilidad en el cuerpo del hombre, el cual es templo del Espíritu Santo. Dios, inmediatamente esto sucede, se aleja de aquel ser humano que ha alejado su corazón de él. Nadie que hace lo contrario, voy a volverlo a repetir, todo ser humano que hace lo contrario a lo que Dios le pide que haga, cuando Dios le llama a trabajar en su obra, inmediatamente esto sucede, Dios se aleja. Dios se aleja de esta vida. Dios no está donde hay desobediencia. El tiempo que estamos viviendo es un tiempo de guerra espiritual. Es un tiempo donde Dios nos dice que salieron estos espíritus de demonios. Cuando Dios nos habla de estas ranas, cuando Dios nos habla de estas ranas que salieron a reunir a los reyes de toda la tierra para la gran batalla del día del Señor, Dios nos está hablando de espíritus de demonios que salen de la boca del hombre. Jesús nos dice en un momento dado, Jesús hablándole a los discípulos, él le dice que lo que contamina al hombre es lo que sale de la boca, no lo que entra. Dependiendo de lo que está lleno el corazón del hombre, es el espíritu que va a salir de esta vida cuando esté trabajando para la obra del Señor. El tiempo que la iglesia de Dios está viviendo es un tiempo sumamente difícil, peligroso. Satanás no se ve cuando trabaja en el cuerpo del hombre, cuando él vive en el cuerpo del hombre. Dios
para estos tiempos no tan solo está en guerra con todo aquel que se ha levantado en su contra. Dios no tan solo está en guerra con Satanás y sus secuaces. ¿Quiénes vienen a ser los secuaces de Satanás? Es todo aquel que hace lo contrario a lo que Dios le dice. Dios nos dice que la mentira no viene de él. La mentira viene de Satanás. Por tanto, todo aquel que practica lo malo, todo aquel que desobedece la palabra del Señor, todo aquel que profana el altar y los objetos santos de Dios viene a ser enemigo del Señor. Dios vino a hacerle guerra a estas personas. El altar de Dios para estos tiempos de apostasía va a ser restaurado. El altar de Dios va a ser restaurado. El pueblo de Dios está siendo perseguido. El pueblo de Dios está siendo atacado a través de falsos maestros y falsos profetas. Aún aquel remanente que Dios ha llamado a trabajar en su obra, aún aquel remanente que Dios ha escogido para que le prepare casa y altar, está siendo atacado por todos estos espíritus que Dios nos dice a través de Apocalipsis 16, verso 13 en adelante,